Sean bienvenidos a una nueva historia de terror. Cierra los ojos si te atreves, pero recuerda, en la oscuridad no siempre estamos solos, así que prepárate. Lo que voy a contarles hoy no es solo un relato, es una advertencia. Jamás invoques lo que no conoces, y como suele suceder en los relatos de terror, una vez que comiences a escuchar ya no hay vuelta atrás. El diablo amigo de mi vecino, escrita por Johnny Ospino. Nunca he sido de contar anécdotas que se refieran al tema de lo paranormal. Siempre me mantuve un poco escéptico porque jamás tuve encuentros con eso. Para mí no eran más que fantasías y cuentos de la gente para asustar a los demás, o ganarse unos cuantos minutos de fama. Sin embargo, esto que me pasó es digno de que el mundo lo sepa. No sé si haya ocurrido en otras ocasiones con distintas personas, pero en mi pueblo sí pasó. Es increíble lo que la soledad puede llevarnos a hacer, y es cruel que el mal se aproveche de eso. Para ese entonces vivía con mi esposa y mi hermana mayor, quien tenía la costumbre de irse a vivir allá cada que su pareja la dejaba, o ella le encontraba alguna infidelidad. Ya mi mujer y yo estábamos acostumbrados a recibirla en una noche cualquiera, con maletas y bolsas. El pueblo tampoco era muy grande, así que todos se daban cuenta de lo que pasaba, pero nuestros padres nos enseñaron a no prestarle atención a esos comentarios que no traían nada productivo. Yo era profesor de matemáticas en la escuela de secundaria del pueblo, por ende, conocía a la mayoría de los habitantes que eran padres y madres de familia. Me consideraba alguien que no le caía mal a nadie, ni siquiera a mis estudiantes. Ellos mismos daban testimonio de que yo siempre buscaba la manera de que entendieran el tema y de alguna forma no lo olvidaran a la hora de aplicar los exámenes. Las madres de familia me respetaban al igual que mis compañeros de trabajo. Llevaba una buena vida. Estaba muy agradecido con Dios por eso. Para ese momento, mi esposa y yo todavía no pensábamos en tener hijos. Pensamos que se podía esperar un poco más antes de expandir a la familia. Mi hermana siempre que podía nos incitaba, diciendo que era el momento adecuado para no tenerlos a una edad más avanzada. Para ella era fácil decirlo, no los cuidaba. Sus dos pequeños vivían con la abuela, la madre del padre. Siempre le reproché eso. Le decía que sus hijos debían ir a donde ella fuera, pero se excusaba diciendo que no quería tenerlos de un lado para otro, por problemas con aquel que a veces se hacía llamar su pareja. Mi esposa era ama de casa. Crecimos en un pueblo que tenía la creencia de que el hombre era el encargado de traer el dinero de la calle, y el deber de la mujer era estar en casa y atenderla a ella y a su marido. Honestamente, en ese tiempo no lo vimos como algo malo. Todos llevaban una vida así, aunque en la mayoría de las familias se veía la infidelidad por parte del hombre, y a la mujer no le quedaba de otra que aceptarlo, debido a que nadie la iba a querer si se separaba de su hogar, y menos con hijos. Mi hermana era una de las pocas que ignoraba esa costumbre, evidentemente. Nosotros teníamos un vecino, aquel a quien yo considero el protagonista de esta historia. Se llamaba Samuel. Muy buena gente. Todos en el pueblo lo conocían. Su fallecido padre había sido alcalde y su madre una concejala, una mujer que se superó a sí misma. Se hizo profesional gracias a su propio esfuerzo y llegó lejos, pero el cáncer la apartó de nosotros al igual que a su esposo. En ocasiones yo me iba a beber los fines de semana y regresaba ebrio y muy tarde. No frecuentaba hacerlo, pero de vez en cuando se sentía muy liberador. Mi esposa lo comprendía. Nunca se opuso a lo que a mí me gustaba, y para corresponderle yo la complacía en todo lo que me pedía. Mi sueldo era muy bueno y ambos disfrutábamos de eso. Todo cambió una noche en la que regresaba caminando, muy pasado de tragos. La vista a veces se me nublaba, pero en segundos recuperaba el equilibrio, y de ese modo trataba de llegar a casa. Ya solo me faltaban unos cuantos metros, y fue cuando pasé al lado de la casa del vecino, Samuel. Creo que me distraje viendo la luz de la sala encendida, y eso hizo que tropezara y cayera al piso. Al levantarme, vi nuevamente la ventana y observé la silueta de un hombre. Por el corte de cabello deduje que ese no era Samuel, y estaba a punto de ignorarlo.
hasta que vi cómo le crecían cuernos a ese hombre en su cabeza. Fue una cosa de locos. Recuerdo la escena como si hubiese pasado ayer. La borrachera se me pasó inmediatamente y salí corriendo hacia mi casa sin fallar ni un solo paso. El miedo era lo que me apoderaba en ese momento. Al entrar a mi casa hice tanto ruido con la puerta, que mi esposa y mi hermana se levantaron y salieron corriendo asustadas a ver qué era lo que estaba pasando. Me encontraron en posición fetal en uno de los muebles, sudando a mares y pálido. Pensaron que me había pasado algo en la calle o que estaba consumiendo alguna sustancia alucinógena ilegal, pero no fue así. Me dieron agua con azúcar para tratar de recuperar el aliento y calmarme. Mi respiración estaba muy agitada y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Casi media hora después fue que pude decir palabras y les conté lo que mis ojos observaron en la ventana del vecino. Ellas se miraron las caras y en ese momento supe que me estaban considerando un loco, o que al menos lo que vi había sido producto del alcohol y no una escena cuerda de la realidad. Eso me enfureció y les grité que sí era real, que mis ojos no me estaban jugando una broma de muy mal gusto. Fue mi esposa quien trató de calmarme y como pudo me llevó hasta la habitación, donde me acosté y en segundos me quedé dormido. Al día siguiente no podía sacarme de la cabeza aquello que vi. Mi esposa y mi hermana contaban con que se me olvidara, pero de ninguna manera iba a pasar eso. Me pasé gran parte de la mañana mirando por la ventana hacia la casa del vecino, y entonces noté que había 2 personas en la sala en vez de una. Hasta donde todos teníamos entendido, Samuel vivía solo. Su esposa fue víctima de una enfermedad y su hermano perdió la vida en un accidente de tránsito en la ciudad. Pensé que era una visita, pero mi esposa me confirmó que 2 días atrás nuestro vecino comenzó a recibir la visita de un hombre, que al parecer se quedó a vivir ahí desde entonces. Con eso logré confirmar que ese era el que le crecieron los cuernos la noche anterior. Pero mi mujer insistía en que quién sabe qué fue lo que yo había visto. Mi imprudencia casi me hace ir a la casa de Samuel a preguntarle yo mismo, pero deduje que eso era una muy mala idea. No sabía quién o qué era ese tipo que estaba ahí. No podía actuar de una manera tonta e impulsiva. Decidí que lo gestionaría todo, pero Samuel se me adelantó. Al mediodía llegó a mi casa y me dijo que quería ir un rato al establecimiento donde yo siempre bebía, a jugar póker mientras me presentaba a su nuevo amigo, Samael. El parecido entre sus nombres me pareció una cosa curiosa, pero al menos había logrado acercarme sin que nadie sospechara de nada. Una hora después conocí a ese nuevo amigo de mi vecino. Se veía más joven que nosotros. Para esa fecha yo tenía 30 años, mi vecino unos 35. Samael no aparentaba más de 23. A pesar de que diferíamos en las edades, salimos en esa ocasión, y debo confesar que la pasamos demasiado bien, mejor de lo que esperaba. La cosa era que Samael parecía tener un gran talento para los juegos de mesa. Yo era bueno, pero aún así se me hacía imposible ganarle. Era una cosa de locos. Ni siquiera con suerte pude lograrlo. Perdí mucho dinero ese día, y Samuel trataba de subirme el ánimo, diciendo que eso no importaba porque había ganado a un nuevo amigo también. Para ser honesto, yo nunca iba a ver a ese adolescente como un amigo mío. No me transmitía ninguna clase de seguridad ni confianza, y cuando era así yo siempre trataba de cuidarme de las personas. Los días siguientes fueron un poco confusos, y mi esposa y hermana no ayudaban. Me hacían bromas sobre los cuernos que yo había visto emerger de la cabeza de Samael. A veces lograban sacarme de quicio, pero les admitía que las bromas eran buenas, al igual que los comentarios. Eso no podía negarlo de ninguna manera. A pesar de que Samael hacía todo para caerme bien, mis sospechas sobre que era un tipo raro no se disipaban. De hecho, parecían aumentar con el paso de los días, o de las horas. Era como un sexto sentido que me alertaba sobre cualquier cosa que pudiera pasar en torno a él. No sabría explicarlo con claridad, pero no lo ignoraba. Fue entonces cuando algo peculiar ocurrió en el colegio. Creo que fui muy descuidado. Sin darme cuenta escribí el nombre Samael a un costado de la pizarra, y uno de mis estudiantes se dio cuenta de ello. Cuando se acercó para decirme no lo hizo con la intención de pedirme que lo borrara.
sino para revelarme que él sabía el origen de ese nombre. Captó mi atención inmediatamente, así que se lo pregunté. Me dijo que así se llamaba uno de los ángeles del cielo, y que muchas personas tendían a confundirlo con uno de los nombres por los cuales se podría referir a Lucifer, o coloquialmente conocido como el diablo. En ese instante recordé aquella escena donde vi que le emergían cuernos de la cabeza del amigo de mi vecino. No podía ser una coincidencia, teniendo en cuenta de que el diablo era representado como un ser con dichas características. Lo disimulé delante de mi estudiante, diciéndole que eso era un dato muy interesante y que me agradaba la idea de que leyera mucho sobre esas cosas religiosas. Me fui a casa con un sabor amargo, pensando en si de verdad Samael podía ser el señor de las tinieblas, disfrazado con una forma humana para esparcir el mal o hacerle algún daño a mi vecino. Lo pensé bien y me dije a mí mismo que tal vez estaba exagerando un poco las cosas y que me dejé llevar. Desde ahí dije que trataría de despejar mi mente para no pensar en esas cosas que nada me favorecían. El fin de semana siguiente, mi vecino y su amigo nuevamente me invitaron al establecimiento a beber y jugar dominó en esa ocasión. Samael era demasiado bueno para el póker. Contaba con que en otro juego pudiera tener una oportunidad. A mi mujer y mi hermana les causaba gracia que yo pensara cosas raras de ese chico, y aún así saliera con ellos. Era un tanto irónico e hipócrita, es verdad, pero quería estar cerca de él para tratar de descubrirlo. Esos impulsos llegaban cuando él se acercaba curiosamente. Llegamos, nos sentamos, jugamos y bebimos. Claro que esa vez no todo salió de buena manera. Unas cuantas horas después, ya todos estando un poco embriagados, decidimos ir al baño, donde Samael tropezó con un hombre alto y corpulento. Era el vecino que vivía enfrente de mi casa. Traté de calmarlo, pero sus intenciones eran irse a los golpes con Samael. Estaban a punto de empezar una pelea, hasta que este último lo señaló con un dedo y le dijo a mi otro vecino que se preparara. Todos lo escucharon y el lugar quedó en silencio, tanto así que el hombre se fue con su cerveza en mano y salió del establecimiento sin siquiera mirar hacia atrás. Eso fue demasiado raro, todos lo notaron. A simple vista parecía una amenaza común y corriente, pero era imposible que lo fuera. La tranquilidad en sus ojos, mirada y tono de voz me indicaron que un pleito como ese no podía resolverse de un modo tan sereno, y menos estando casi ebrios. Algo iba a pasar, y yo estaba decidido a estar al tanto de todo. Al día siguiente estaba pendiente de la casa de enfrente, la de ese vecino al que Samael acababa de amenazar. No había nada fuera de lo normal, hasta que entonces llegaron rumores a mis oídos, los cuales decían que mi vecino había asegurado ver y escuchar cosas raras durante la noche, y gritó a los cuatro vientos que su vida estaba en peligro. Yo debía estar dormido cuando eso pasó, así que decidí consultarlo con mi esposa y mi hermana. Ambas me dijeron que sí era cierto. Ellas escucharon al hombre. Incluso tuvo una discusión con su familia, donde estos le advertían que si seguía gritando cosas incoherentes, lo encerrarían en un manicomio. No era muy común escuchar esa frase en el pueblo donde vivía, y con eso deduje que en efecto, aquella amenaza de Samael no era solo porque sí. No tuve dudas entonces y decidí armarme de valor e ir a la casa de ese vecino. Me abrió su hermano, quien me miró con una cara de decepción muy notable, preguntándome qué se me ofrecía. Al parecer todos estaban cansados de Carlos. Incluso desde la puerta de la casa se podía escuchar lo que hablaba en un tono de voz muy alto, tal vez con su esposa u otro familiar. Yo le dije al hermano que quería hablar con él, que tenía cierto interés en lo que decía, y aclaré que estaba dispuesto a ayudar en cualquier cosa que necesitaran. Apreciaron el gesto, y fue así como logré tener una audiencia con el hombre que estaba en boca de todos en el pueblo. Lo primero que le pregunté fue qué eran esas cosas que veía y escuchaba por las noches. Él se dio cuenta de que le iba a creer cada palabra, así que no se contuvo. Contó que solo había sido una noche, no varias, pero que en ella vio a personas vestidas de blanco, paradas como momias por toda la casa obstruyéndole el paso.
Además, algunas le decían que él se iba a ir al infierno por haberse metido con quien no debía. Me di cuenta de que Carlos no relacionaba eso con el pleito que tuvo con Samael, a diferencia mía. En mi cabeza no tenía ninguna duda de que él debía tener algo que ver en todo eso, pero no tenía manera de probarlo. Seguí pendiente a la historia de Carlos, y me confesó que si volvía a tener noches como esa, iba a cometer una locura para ponerle fin, y que en verdad esperaba que Dios lo perdonara por ello. Hice todo lo posible para subirle el ánimo, pero no resultó. Me fui de ahí con la información que me dio, pero de todos modos no me servía para mucho. Al día siguiente, después de regresar del colegio, me contaron que Carlos había tenido un nuevo episodio por la noche y que su familia tuvo que hacer maravillas para calmarlo por la mañana, porque había salido como loco por las calles gritando que el diablo iba a ir por él, pero por mientras lo atormentaba con los entes que se aferraron a su casa. Eran cosas tan específicas que no creía que fuesen inventadas. Además, la gente también decía que Carlos no era así. Algo debió pasar. Debía ayudarlo de alguna manera. Pero el tiempo no me alcanzó para eso. Al día siguiente, el tercero desde aquella amenaza del diablo, Carlos fue encontrado fallecido en su cuarto a causa de un paro cardíaco. Nunca se supo cómo pasó, y todos le atribuyeron esa muerte al diablo, tal y como él lo decía. Fue impresionante. Honestamente, yo no me esperaba que en verdad muriera, pero con eso entendí que tuvo la razón todo ese tiempo, y el culpable era Samael. Quise advertirle a mi vecino de que su amigo en realidad no era quien creía ser, pero fue entonces cuando los vi pelear en la puerta de su casa. Apenas podía entender el porqué. Deduje que debieron estar en desacuerdo por algo, o al menos eso me dio a entender lo que se gritaban. Todos nuestros vecinos estaban observando mientras yo me acercaba lentamente. Samael le puso fin a la discusión, diciéndole a Samuel que se preparara y señalándolo con el dedo, para después declarar que con él lo disfrutaría más que con el resto. No comprendí esas palabras, pero lo vi marcharse caminando. Esa fue la última vez que lo vi. Me quedé con Samuel brindándole todo mi apoyo, y entonces me invitó a su casa. Ambos entramos y nos servimos un trago para comenzar a hablar de lo que había pasado. Nunca me reveló la razón de la discusión, pero al igual que Carlos me dijo que su vida había llegado a su fin, que no tenía salvación alguna, y que ojalá Dios tuviera piedad y misericordia con él. Le pedí que me explicara sus palabras y que dejara de hablar con acertijos. Fue cuando me confesó que Samael era el diablo en persona, dándole la razón a lo que mi estudiante me dijo en el colegio respecto a su nombre. Quedé impactado, pero le creí. La siguiente pregunta fue cómo logró relacionarse de esa manera tan cercana con él. Dijo que se sentía solo tras la muerte de su esposa y hermano, así que decidió invocarlo para que lo acompañara por el resto de sus días. En mi mente eso había sido la peor decisión que se puede tomar, y la más tonta. Pero viendo la soledad en la que se sumía lo comprendí. No quería morir, solo comprensión y ya. Fue entonces cuando me corrió de su casa, alegando que no quería salvarse de todos modos, que sí le daba miedo morir, pero ya no había nada que se pudiera hacer por él. Me marché con lágrimas en el rostro, sabiendo que ese buen hombre iba a perder la vida. Yo estaba decidido a ir con el sacerdote al día siguiente para buscar cualquier tipo de ayuda. No quería dejarlo solo, pero el diablo no me dio tanto tiempo. A medianoche comencé a escuchar los gritos de Samuel. Estaba sumido en un dolor increíble. Al parecer alguien lo martirizaba, y éste le pedía a Dios que se llevara su alma y que impidiera que se fuese al infierno. Yo no dudé en salir corriendo y entrar a su casa por la fuerza, forzando la puerta. Todos los vecinos que escucharon salieron de sus casas. Algunos me vieron entrar y me siguieron, pero llegamos tarde. En el último cuarto, aquel que tenía paredes rojas que no parecían pintadas con pintura, encontramos los restos de Samuel en un estado que prefiero no describir. Murió y nadie supo cómo. Desde ese día la casa permanece cerrada. Nadie se atreve a entrar ni siquiera a comprarla. Y hacen bien. El mal puede estar rondando por alguna parte sin que nadie se dé cuenta. Lamentaré lo que pasó por el resto de mi vida.